Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio de Sagastume al Ángulo. Esta vez pues tengo un invitado especial, a mi amigo Luis Vargas, que es reconocido comentarista en el ámbito nacional. Bienvenido Luigi al Ángulo con Sagastume. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto saludarte, qué gusto compartir con vos. Había ratito que teníamos preparando esto y no se había podido dar la oportunidad, pero estaba pendiente y qué bueno estar acá. Felicidades por este nuevo proyecto. Ojalá que sea de muchos, muchos años y que sea de mucho éxito. Gracias Luigi. Y ahorita de los temas que vienen pues a marcar como esta etapa en el fútbol internacional primeramente, vamos a hablar un poco de ese sorteo que se Sí, va a realizar el 5 de diciembre. ¿Cómo ves este nuevo formato ya de 48 selecciones que vamos a tener en el próximo Mundial de United 2026? interesante. La verdad es que primero porque se le da oportunidad también a unas elecciones que era muy difícil que tuvieran. Ya llevan, hasta el momento son cuatro selecciones que serán debutantes en el Mundial. Curazao, Congo, dentro de las que me recuerdo en este momento. Pero que es interesante, yo creo que debería de ser el límite, el tope. Se habla de 64 selecciones para Sería 2030, pero demasiado. creo que se sale de lo que significa una Copa del Mundo donde llegan los mejores y hablar de 64 selecciones, no sé, viene siendo el 25% de las selecciones afiliadas a la FIFA, creo que pierde un poco. Y hay que recordar, la gente no lo sabe, pero hay que recordar que el Mundial empieza desde la eliminatoria. Por eso para la FIFA oficialmente se llama fase final de la Copa del Es Mundo. correcto. El Mundial como tal, el que vivimos como el Mundial, es la fase final del Mundial, pero el Mundial inicia con la eliminatoria donde todos los equipos tienen la posibilidad de participar en la fase final, que es el Mundial, como lo conocemos cada 4 años, pero yo creo que 48 selecciones será interesante ver 104 partidos, son 40 partidos más que en los mundiales anteriores, en los últimos de 32 selecciones, y interesante, habrá que ver si habrá un grupo de la muerte, que ojo, porque hoy teniendo a Italia jugando en Uf, repechaje, está en el bombo 4 y puede caer fácilmente o va a caer en un bombo de algún cabeza de serie que podría ser de los cabezas de serie fuerte como Argentina, Inglaterra, España. Así que creo que va a ser y interesante que el no vemos sorteo. por descartado que posiblemente también Italia pueda enfrentarse a una Turquía en ese Sí, repechaje sí, y pueda quedar fuera. Sería sí, tercer mundial sin Italia. sí. Algo, Rusia 2018, Qatar, y ahora es una posibilidad fuerte de que no esté en una Copa del Mundo. Ojalá que no, por el ojalá que bien del no. fútbol. La Claro, verdad es Italia que es ha un hecho equipo. falta, como cuando no estuvo Holanda o Países Bajos, que no estuvo en alguna Copa del Mundo. Son equipos que siempre tienen que estar. Que yo creo que más allá de los tradicionales, Brasil, Argentina, Alemania, Italia ha hecho falta, Holanda hace falta, si no está Francia, si no está Claro. España, tiene que estar siempre. Y que para mí, pues todavía me embarga aquella tristeza del partido Ajá. contra Panamá. Sí, El 2-2, ¿va? sí, es. Pero yo siento que era nuestro mundial. Lamentablemente Sí, no clasificamos. yo creo que mucha gente dice, esta vez era más fácil, quizá era más accesible porque no estaban las potencias del área. Pero hay una cuestión acá también. Hay que recordar que CONCACAF tiene seis cupos. Tres ya estaban dados a las cabezas de serie, a Estados Unidos, a México y a Canadá. Dentro de 4 años va a tener seis cupos Claro. también. Y quizá uno dé por sentado que los tres que siempre van o las potencias van a estar. Pero entonces vamos a seguir teniendo la oportunidad de tres. La diferencia es que en el camino de buscar esas tres plazas hay que enfrentar ahora sí a Estados Claro. Unidos, a México o a Canadá. Alguno o algunos, no creo que a los tres, pero va a ser un poco más difícil. Sí, creo que era el partido, creo que era el momento. Difícil, pero tampoco imposible, ya que Sí, una vez la sub-20 dejó fuera a sí, Estados Unidos. sí, y a México el último mundial, se ha Claro, dejado a Estados entonces, Unidos y a México en el camino. ¿por qué no hacerlo en una Exacto, mayor, verdad? yo creo que se podría. Ahora, el tema es darle continuidad al proceso. Yo creo que va a ser importante darle continuidad al proceso y respetar los tiempos, más allá de aprender de los errores, porque yo creo que Luis Fernando Tena cometió errores, pero hizo cosas muy buenas, tiene puntos altos, puntos bajos, pros y contras como todo, pero yo creo que es un proceso que nos dejó cosas interesantes y que cortarlo es ahora volver a buscar a alguien y Claro. volver a empezar un proceso
de 4 años para un nuevo sueño Para mí el mundialista. proceso debe seguir Sí, totalmente. sí, yo pienso que sí. Yo creo que se equivocó en la hora menos indicada. Yo sigo sin entender algunas cosas que hizo. Y no solo hablo de lo de Franco, a Franco no había que sacarlo del medio No, campo. Creo que es donde ha dado resultados. Y no había que perder demasiado, no había que eh, cambiar demasiado por un jugador. ¿Y por qué digo por un jugador? Porque el tema fue que Nico Samayoa acumuló y no estuvo. Y ahí empezó Tena. claro. Y si tenía que Que suplir a un nada, siento central. yo que es mucho de darle continuidad. Ajá. Y en el proceso el que venía en continuidad era Ardón. Sí, Pero con equipos como Panamá tenés que tener como que un poco de corpulencia y sí, estatura. Yo cuando llamaron a Chava Estrada dije, bueno, Chava es el sí, para sustituto. jugar. No sé qué pasó ahí, la verdad. Eso es uno de los errores es eso precisamente. Para mí era, si tu baja es un defensa central, tenías que meter a un defensa central. Claro, Era lo que tenías que hacer. Y no ponerte a inventar demasiado. Yo sé que el que está día a día es él, pero creo que ahí pagamos caro esos errores, el ponernos a inventar y el ponernos no sé, a tratar de cubrir ciertos agujeros que no se habían abierto. Y Franco fue uno de ellos. No sé si fue por orden o por decisión propia, pero Caballo casi no pasó al ataque en ese partido, se resguardó demasiado. Y después hay algunas cosas en la convocatoria que no comparto, como no entiendo por qué llamó a Diego Santis y para qué, cuando habían quizá otros puestos que podía cubrir y podía utilizar. Después de aquel partido con El Salvador que se pierde acá en Guatemala, Holger fue borrado hasta ese sí. partido otra Y vez, que fue trascendental en ese empate. en de ese 2-2. empate transitorio y posteriormente en el partido con Surinam, que ya para nosotros no valía de mucho, pero fue importante. Claro, Creo que hay que darle más continuidad a esas nuevas promesas y que ya son una realidad del fútbol guatemalteco. totalmente de acuerdo. Y ahora siguiendo con este sorteo, ya enfocándonos a este Sí, mundial, para vos, ¿cuáles son las 4 selecciones? Te lo voy a poner así, las 4 selecciones, porque serían literalmente los semifinalistas que ves en el Mundial de United 2026. Y yo te voy a decir después quiénes son para mí los y yo creo que no hay que sacar a Argentina. totalmente. Es el vigente campeón, viene con una base pues que viene siendo la misma, que trabajan juntos, Paul tiene su mismo director técnico, tiene caudillos en el medio campo, en la defensa, que van a seguir siendo importantes para la selección argentina y va a defender su título. Quizá no llega siendo la Argentina de Qatar 2022, pero creo que es una selección de Argentina que va a pelear, que va a pelear. Además, clasificó en la eliminatoria líder, le pasó por encima a Brasil en la eliminatoria, a cualquier equipo que enfrentó, tuvo pocas derrotas y selló su clasificación 3 o 4 jornadas antes de que terminara la eliminatoria. Eso habla de que Argentina sigue, además es bicampeona de Son equipazos. América, campeona del mundo. Creo que Argentina es uno de los principales. Después te digo, veo a Francia también, el último finalista, y que también en su continente es fuerte, que ha estado peleando ahí. Para mí Francia va a ser, los dos últimos finalistas son candidatos. Creo que España, más allá de que España dejó dudas, tuvo altibajos, eh, pero es España y creo que hoy está líder del ranking. De hecho, en el último ranking FIFA publicado, España ya es líder, se ha mantenido en el primer lugar y eso le permite ser cabeza de serie. Y hoy creería que Inglaterra es una selección fuerte. Creo que Inglaterra, Alemania está recuperando el nivel que perdió en Qatar 2022 en los últimos mundiales, después de haber sido campeón en Brasil 2014. Creo que Alemania empezó a la baja, ese cambio generacional. A Brasil le ha costado muchísimo, pero creo que quizá con Ancelotti puede meterse ahí a la pelea. Pero hoy te digo, Inglaterra para mí es de esos que conforman esos cuatro: Argentina, España, Francia e Inglaterra para mí son los favoritos. Yo concuerdo con vos en un par de equipos. Siento que Argentina es candidato a Sí, defender el título, más que estamos en la región de América. sí, sí, sí. Vería tal vez un resurgimiento con Ancelotti, como lo Ajá. mencionabas, de De un Brasil. Brasil, que sería súper interesante.
España lo miro altibajo. A quien metería yo ahí es a Portugal. Sí, Portugal tiene un equipazo comandado por Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero no solo es Cristiano Ronaldo. sí, es un buen Portugal línea equipo. por línea es un equipazo. Y tal vez ahí metería a Marruecos, que podemos ver cómo Marruecos ganó el Mundial Sub-20 Sub-20, sí. recientemente. Y aparte ya dio esa pincelada de quedar de cuarto lugar en el Mundial Sí, pasado. sí, Marruecos fue la sorpresa del Mundial pasado, una grata sorpresa, como fue Bélgica en Rusia también, que Bélgica también es otro equipo fuerte, Croacia es otro equipo que más allá de que ya no llega Modric en su mejor momento, que ya no tiene ese peso, Croacia siempre ha competido en los mundiales. Yo creo que delante de Marruecos y de Croacia está el resurgimiento de Italia, de Alemania, que creo que Alemania querrá volver a ser Sí. o estar en el ojo del huracán y creo que será una selección muy fuerte. Yo me quedo con las cuatro que te digo, sobre todo por el trabajo que ha hecho desde ligas inferiores, lo que significa su liga, y hablo de Inglaterra, creo que puede ser el mundial en el que llegue lejos, por lo menos a semifinales y por ahí se mete a una final. Buenísimo, Luigi. Y ahorita vamos a pasar ya a la segunda parte de este programa. Segunda parte de este programa con mi amigo aquí, Luigi Vargas. Vamos a hablar un poco ahora, Luigi, del fútbol nacional. Yo creo que hay muchos que todavía desentienden cómo está el formato del torneo nacional. Entonces, para principiar, ¿verdad? Son 12 equipos Sí, en la Liga Mayor y 8 son los que clasifican. sí, El primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. así es. Ahí se arman el formato de los cuartos de final y posteriormente tiene que ver mucho el que mejor se posiciona en la tabla para recibir al que pasa a los cuartos de final, pero que en la tabla estaba peor Sí, posicionado. exacto. Entonces el primero recibe al peor posicionado de esa tabla y los otros dos obviamente son los que se Sí, enfrentan en la otra semifinal, que igual la posición en la tabla sirve para la final por ejemplo, la final de vuelta, el equipo que pasó en los primeros lugares en su casa recibe al equipo y el exacto. primer partido, el de ida, pues es en la casa del otro equipo. Sí, Y también recalcar de que esta vez cambió el formato porque antes eran los goles de visita sí, o se iban a tiempos extras y exacto. penales. Ahora va a valer la posición en la tabla. Sí, ahora, Obviamente la diferencia de goles normales, ¿verdad? sí, Si ganas 3-1 y en el otro 1-0 va a pasar el sí. que... Pero lo que vale si hay un empate de cualquier marcador va a ser la posición en la tabla. Sí, acá lo importante de resaltar, Carlos, es el hecho de que primero ya el gol de visita no cuenta. ¿Correcto? Algunos dicen cuenta doble, nunca ha contado doble, sino que solo es un criterio de desempate. A veces lo que sucedía con el gol de visita es que en el caso de que empatamos 1-1 en tu casa y luego en mi casa empatamos 2-2, lógicamente pasabas vos porque me hiciste más goles en mi casa. Así era como se definía a la hora de un empate global. En ese ejemplo que pongo era un 3-3 global, entonces pasaba quien había anotado más goles en condición de visita. Hoy se ha eliminado eso, que a mí me parece, yo estoy muy de acuerdo con el tema de que no valga el gol de visita como un criterio de desempate. Creo que no, que ya es una regla obsoleta y que me parece no es tan justa. Lo que sí me parece justo es lo que ha quedado, el hecho de que prevalezca tu posición en la tabla, porque eso sí termina siendo un premio. Es un premio para el que mejor hizo las cosas durante 22 jornadas, Correcto. porque cuando eso no le das valor, ¿qué valor tiene quedar primero? Puedes quedar octavo y sos campeón. Hay que darle valor. A mí me encantaría, y yo lo he dicho muchas veces en los programas, lo he dicho en las oportunidades que tengo de hablar de esto, me encantaría el formato tico. El formato costarricense, para empezar, pasan cuatro. Es mucho más competitiva la liga porque solo van a pasar 4 de 12 equipos. Entonces, acá pasan 8 de 12, solo quedan 4 fuera, es completamente a la inversa. Van directo a semifinales. Y si el primer lugar de la tabla general pierde en semifinales, tiene la oportunidad por su posición en la tabla de jugar una final extra. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hagámoslo el ejercicio aquí en Guatemala. Municipal, en un hipotético formato como el Tico, hubiese pasado solo Municipal, Misco, Antigua y Aurora. Municipal enfrentaba a Aurora, Antigua y Misco. Si Aurora eliminaba a Municipal, por ejemplo,
Municipal está eliminado, Aurora pasa a jugar la final y en el otro gana, no sé, no importa, Misco o Antigua, gana Antigua y se enfrenta Antigua y Aurora. El que gane la final tiene una final extra con Municipal porque fue el primero y ahí se define el campeón del torneo. Que es la final. Exactamente. Final. Si te eliminan en semifinales, tenés la oportunidad de jugar por el título porque hiciste bien las cosas a lo largo de 22 jornadas. Eso es premiar la regularidad. Acá no es así, pero por lo menos está premiando el hecho de la posición en la tabla al momento de empatar. A mí me parece bien que ese es el cambio que se tiene. ¿Por qué se puso? Para no tener tiempos extras ni penales en la fase de cuartos y semis. Donde ya no cuenta ningún criterio de desempates en la gran final, ahí ganará el que más goles haga y se quedan empates por cualquier marcador, tiempos extras y penales. Ese es el principal cambio, pero a mí me fascinaría que en algún día tengamos el formato Ticota. Y que ahorita vamos a analizar cada uno de esos 8 equipos que pasaron y cómo miramos nosotros esos cuartos de final y quiénes son los posibles semifinales y quién es el posible campeón. Pero antes de eso, en el presente torneo, me gustaría que me dijeras para vos cuál fue el equipo revelación, cuál es el equipo más regular y cuál es la decepción de este torneo. Para mí, el equipo revelación, creo que no hay mucho de dónde buscar, creo que es Aurora. Primero, fueron 20 años sin estar en Liga Mayor, era un equipo que no tenía para nada la experiencia de jugar Liga Mayor. Prueba de ello fue que, si usted se recuerda, en la jornada número 2, había muchos rapados porque era su primera experiencia y era una especie de bautizo. Había muy pocos que habían jugado realmente en Liga Mayor. Y aunado al equipo revelación, para mí Saúl Philip es el técnico revelación del torneo. ¿Por qué? Aurora terminó invicto en su casa, que además fue una potencia en su casa. Totalmente. Fue el líder en algún momento del torneo. Quizá, yo no quiero usar la palabra pinchó, pero quizá bajó un poco esa curva de rendimiento normal en un equipo. Bajó un poco sobre la fase final de la fase regular y ahí terminó perdiendo unos puntos que lo dejó cuarto. Pero ha clasificado en los primeros cuatro. Y que ahí podemos ver en Aurora a 3 jugadores claves, como Chicho Mingorance, Galindo y el portero Liborio Sánchez. Sí, son jugadores que ya venían con una base de estar jugando juntos en primera división. Se hizo fuerte en el Guillermo Slowing, conocen claramente la idea de Saúl Philip y creo que hay jugadores como Alan García, hay jugadores como los hermanos Soriano, Jafet y Brian, que le dieron mucha solidez a la zona defensiva, y jugadores que después han sido muy interesantes en la amalgama de juego de Aurora, como Lobato ha sido muy importante para Aurora. Adelante Diego Ruiz, cuando tiene que entrar el Flaco Ortiz con la experiencia que tiene, lo ha hecho. Creo que ha amalgamado muy bien una base y un equipo que entiende perfectamente a lo que juega Aurora. Y para mí, Aurora no solo es la revelación, sino que va a seguir dando de qué hablar. Y ojo, eso te iba a decir, Aurora, basta, yo creo que ningún equipo, bueno, en el fútbol hay un equipo salvadoreño en los años 70, si no estoy mal, que subió a la división mayor y salió campeón. Sí. Sería algo histórico que Aurora subiera y saliera campeón. Acá no, creo que lo más lejos han sido semifinalistas. Si mal no recuerdo, aquel Zacapa que eliminó Municipal hace un par de años acaba de ascender, y en ese torneo Apertura, no me recuerdo si fue la Apertura, creo que fue la Apertura, justo cuando acaba de ascender, termina eliminando Municipal en cuartos en el trébol y llega a semifinal y ahí termina cayendo. Pero creo que semifinalistas, no recuerdo ahora, tendría que buscar en mis anotaciones, pero no recuerdo ni siquiera un finalista recién ascendido, creo que no hay. Y ahora vamos al equipo de excepción, que yo creo que estamos de acuerdo, un equipo grande en Guatemala. Justamente el día de ayer Shela perdió esa final, que ya pues este equipo, como lo es Comunicaciones, había llegado a esa final y la había ganado en el Doroteo Guamuch Flores, con equipos que también eran del Caribe. Entonces tiene como que un poquito más mérito. Y ahora, pues este equipo está en el último lugar, y si sigue con esa regularidad de estar malo, posiblemente un descenso. Sí, la verdad es que no sé, a mí me parece impensable que Comunicaciones vaya a descender. Creo que va a ser un equipo que se va a recuperar, que va a resurgir. Y creo que por el bien del fútbol, yo creo que no le hace bien al fútbol guatemalteco que uno de los equipos grandes esté en esa situación en la que se encuentra.
y también no le hace bien a la rivalidad. Comunicaciones no sería Comunicaciones sin Municipal y Municipal sin Comunicaciones, porque tiene que existir esa Claro, rivalidad como lo hemos visto en el mundo, Barça Real, Boca River, Milan Inter, son rivalidades que no existe el uno sin el otro y no se daría y no fueran tan importantes a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional cada uno de esos equipos. Ahora, lo que pasa en Comunicaciones a mí me parece sí es la decepción del torneo completamente, no hay para dónde. Yo cuando en algún momento hice este ejercicio de la proyección del torneo previo a que arrancara, mi decepción, lo que yo puse como decepción fue Guastatoya, que no estuvo lejos. Después de Guastatoya hacer lo que ha sido durante el torneo, claro. yo dije que Guastatoya no se había armado para pelear y terminó casi con Comunicaciones entre el último, penúltimo, terminó penúltimo y un punto o dos arriba de Comunicaciones, pero lo de Comunicaciones por lo que es Comunicaciones, pero ahí hay cosas de fondo, hay cosas que administrativas y yo siento que los jugadores no, porque Comunicaciones tiene una plantilla para pelear por el título y tal vez no tiene la plantilla de otros años, pero sigue siendo una plantilla para salir campeón, para pelear fuerte y yo creo que ahí pasan otras cosas donde los jugadores no se sienten cómodos y quieren también dentro de ellos mandar un mensaje dentro del seno de jugadores para que las cosas empiecen a Claro, cambiar. yo siento que la renovación de jugadores y regresar a algunos jugadores que se fueron por Sí, esas ciertas diferencias en este torneo que viene sí. va a ser vital para Y Comunicaciones. sí, y ojo, porque si Comunicaciones suma tres, cuatro jornadas cuando empiece el otro torneo y no suma de a tres, Ah, ahí no, eso creo, es y preocupante. ahí creo que ya hablaríamos. Ahora es crisis, pero yo creo que ahí sí estaríamos hablando de algo irreversible. Claro. Resurgimiento, pues podríamos ver de ejemplo lo que hablábamos en otras ligas, Sí, cuando descendió River sí, sí. y que al siguiente torneo ya estaba arriba, ¿verdad? Sí, yo creo que es así, son equipos que no son para estar como le pasó a la Juve, ¿te recordás? Pero Claro, no fue por amaños, fue por otro tipo, pero descendió y le bastó un año y estaba de vuelta, porque no son totalmente. equipos para estar en un nivel en nuestro caso, primera división, en esos casos europeos, segunda división de fútbol, pero en una división menor a la más importante. Yo creo que Comunicaciones primero no va a llegar a Sí, ese nivel, totalmente de acuerdo. creería yo, pero yo jamás pensé que Comunicaciones iba a terminar un torneo en el último lugar. Además, es la primera ocasión que se da, Carlos, que hablando de archirrivales rojos y cremas, uno termina primero y el otro último. Sí, Nunca se ha dado totalmente. Municipal en alguna ocasión que Comunicaciones fue líder, terminó penúltimo con la misma cantidad de puntos, si mal no recuerdo en ese momento fue Mitlán, pero tenía mejor diferencia de gol y eso lo dejó penúltimo. Totalmente. Pero Esto no había Comunicaciones hoy pasado. no había pasado y nunca se había dado 28 puntos de diferencia, ha sido el diferencial más grande entre los dos. Y hablando ya del equipo más regular, que es el que nos queda, a mi punto de vista, creo que estamos igual de acuerdo con los tres equipos. Municipal, Sí, Municipal ha dado una regularidad, incluso teniendo a más de la mitad del equipo sí. en la selección nacional. Siguieron jugándose seleccionados, ganando los partidos, y ahí es donde vemos que es el equipo más regular y con mayor puntaje en este torneo. Y yo creo que a diferencia de lo que hablamos de comunicaciones, es cuestión de planificación. Totalmente. Municipal realizó una muy buena planificación, porque a veces en algún momento escuché comentarios y gente que decía, ¿por qué llega Nico si tienen a Darwin ya va a regresar, tienen a Aubrey David, tienen a Mena, ya habían contratado a Chava, tienen a Matius Gaitán, que lo llevan ahí de a poco siempre en los torneos? Pero yo decía, Municipal está pensando en que no va a tener ciertos jugadores, en que tiene que enfrentar dos torneos en ese momento antes de arrancar, y para mí Municipal lo hizo bien. Le costó encontrar las Sí, formas, quizá no los resultados, porque Municipal solo perdió dos partidos en el torneo, pero tal vez no por resultados, pero por formas le recriminaban a Mario, pero creo que Mario estaba tratando de encontrar el equipo que alternara en realidad en Municipal, sumaron minutos todos y quizá la deuda pendiente de Mario fue la Copa Centroamericana, que yo creo que Municipal pierde la oportunidad de clasificar en el partido con San Miguelito mérito acá. totalmente. Si se gana ese partido, creo que Municipal hubiese avanzado de Seguro. ronda y quizá en otra ronda, ya con más rodaje el equipo. Hay que recordar que la Centroamericana, incluso la jornada 1 se jugó antes de que empezara el torneo. No había rodaje del equipo, era un técnico nuevo, entonces creo que ahí le costó. Pero fue regular y además yo de verdad lo que le aplaudo a Mario y a Dwight, que trabajan muy de la mano, y al cuerpo técnico de Municipales,
que no se sintió el hecho de tener dos equipos. Si bien es cierto, hay ciertos bajones porque por algo un equipo es titular, por algo hay 11 titulares, porque están en un mejor nivel, aunque sea por muy poco que el resto. Y cuando estaban los seleccionados se notaba el cambio, pero tampoco fue abismal. Hay que recordar que Municipal, el último partido que empata 4-4 en Costa Rica con Herediano, iba con 11 bajas, entre suspendidos, seleccionados, que hay que recordar que se lo jugó sin seleccionados, y con lesionados. 11 bajas, es un equipo completo y fue a sacar un resultado de un empate importante en Costa Rica que ya no sirvió de mucho, pero que al final de cuentas creo que Municipal empezó a encontrar esa regularidad y creo que lo más importante es que volvió a ser del Trébol una fortaleza. Y que así estuvo la mayoría del torneo, Sí, con equipo alterno sí, y probando. Por ejemplo, uno de los recriminados dentro de la afición de Municipales, Yasnier Matos, sí, y creo que 4 o 5 goles sí. lleva en el torneo. Para mí es el mejor torneo de Yasnier en lo que va de Municipal. Totalmente. También sí ha sido muy recriminado Yasnier. Quizá Municipal donde creo que tiene una muy buena línea defensiva. Creo que cuando a Braulio le ha tocado defender el arco lo ha hecho Muy bien. bien. Tiene a Kenderson, por supuesto, como titular. Buena defensiva con los que ya mencioné, más los laterales como Caballo, como el mismo César Calderón, Chaco Jiménez, que lo ha hecho muy bien. El medio campo ha estado muy bien, tiene muchas alternativas. Yo siento que el punto débil de Municipal es la delantera, porque el Flaco desaparece muchas Irregular. jornadas, muy Hay irregular. partidos buenos y malos. Sí, hay momentos en que pareciera que va a anotar y le quedan las pelotas y no. Honduras Y es aparte otro. de todo, a eso quería llegar. El Flaco no está quizá en su mejor momento, pero es su goleador. Pero es que los que vienen atrás tampoco. Sí, El caso de Eddie Hernández y de Ibis Contreras son jugadores que no llenaron, que no se acoplaron al equipo y que no funcionaron para Municipal. totalmente. De lo cual también estaba como el rumor de que Rubio Méndez Rubín iba Sí, de repente, ¿verdad? sí, hay muchos rumores. Lo que sí se habla es que Municipal puede hacer, no quiero hablar de una limpia, pero sí que va a dar de baja ahora en diciembre a algunos Por lo menos unos jugadores. 6, Exactamente, se habla hasta de 8 jugadores, no sé si tantos, pero eso también dependerá de cómo termine Municipal el torneo. Si termina siendo campeón, si Municipal se queda en cuartos de final, sería un fracaso de torneo, más allá de todo lo que estemos hablando ahorita. Eh, y en Municipal se exigen resultados. Es un equipo en el que tenés que tener resultados. Otro de los que se encajó bastante y no ha jugado tanto, pero es súper amigo de todos los del Sí, equipo, Nico Samayoa. sí, Nico Samayoa encajó súper bien, viniendo del archirrival sí. Comunicaciones, Como le ¿verdad? pasó a Rodrigo también, creo que Rodrigo encajó muy bien en el Totalmente. equipo y cuando ha sido necesario ha rendido. Y yo hoy le daría una mención honorífica a César Archila. El torneo de Así Archila es es de buenísimo. los equipos, de los jugadores más importantes. Si entra de titular, responde. Si va de cambio revulsivo y te cambia completamente. Ha metido goles, Dos golazos. 2 golazos tremendos a Shela y Antigua. Y lo de Pedro Altán. Pedro Altán, Municipal no es Altán dependiente, pero es un equipo distinto con Pedro Totalmente. Altán en la cancha. Totalmente. Y Rudy, que creo que Rudy ha variado mucho, hablo de Rudy Muñoz, ha variado mucho sus posiciones, ha jugado incluso hasta de carrilero, de interior, de extremo. Para mí se ve mejor de extremo. Cuando lo hace ahí, creo que es una de las joyas más importantes que tiene Municipal. Entonces, definitivamente el equipo más constante Municipal y fuerte candidato al título. Y lo dicen los números, líder del torneo, el equipo con menos goles recibidos, el que más anotó, el equipo mejor posicionado de local y el que mejor le fue de visita. O sea, Municipal ganó la tabla de local, la de visita, la general. Y yo digo, no se quedó con el título de goleo, por lo que ya te mencioné. Creo que ese es su punto débil, porque no hay alguien que sea un goleador nato que tome esa batuta. Hacen goles muchos, y eso es bueno también, que muchos convierten. Y no se quedó con el portero menos vencido, a pesar de ser el equipo que menos goles recibió, porque alternó sus dos guardametas por las convocatorias de Kenderson. Entonces, por eso no tiene Diferencia de lo que pasó con Misco, que ahí salió Nicolás Martínez, tremendo. que es el que creo que ha metido el 80% de los goles de Misco. Y sobre todo, ojo, enhorabuena para Nico. Nico viene haciendo goles desde... Le fue bien en Sanarate, le fue bien en Antigua, le fue bien en la U. En la U venía a hacer cualquier cantidad de goles con Camián y Félix. Pero creo que ahorita es donde... Y ahora la rompió exactamente.
Y creo que Nico Martínez, ojo, yo no sé si Nico lo van a poder retener en Misco. No creo. Ojo que van a Podría trabajar ser seguramente. un refuerzo Sí, para no descender los cremas. exactamente. Comunicaciones podría ser. Hay que ver porque se habla O un de refuerzo mucho también de para los rojos. Municipal, exactamente, ¿verdad? sí. O lo asegura Misco, porque hay que ver, Sí, la plata sí. habla también. Totalmente. Sí. Bueno, pues ya ya sabiendo estos equipos que han marcado este torneo, vamos a ir ya con las llaves que les Sí, explicábamos al inicio. Entonces, la primera llave sería el primero contra el sí, octavo, que sería Municipal contra Plan. sí. ¿Cómo ves ese partido? Difícil, yo creo que Mitlán juega bien en su casa, se cierra muy bien. Prueba de ello es que Municipal empató 0-0 en Mitlán en el torneo regular y en el Trevo le ganó 1-0 1-0. apenas. 1-0 cuando venía Municipal, le había metido 3 a Cobán, 4 a Malacateco, 3 a Choapa. Había venido convirtiendo muchos goles en esa seguidilla de partidos donde convirtió mucho y se topó con un Mitlán al que le había hecho le hizo 3 a Guastatoya, es decir, topó con Mitlán y Sí. es complicado Mitlán, Y que yo creo. Mictlán en Asunción Mita es una cancha Sí, durísima, difícil. durísima, difícil, sí. Lo decía Roberto Hernández, el Sí, ajá, entrenador de los cremas, es que la cancha es muy ajá, difícil. sí. Sí, a veces son factores Sí, extras, pero hay que recordar que la cancha es para los dos, o sea, los sí, dos totalmente. sufren o disfrutan de la cancha como tal. Ahora, yo lo que sí veo es que Mitlán, por el tema de su feria y demás, no va a jugar de noche, sino va a jugar a las 3 de la tarde. El clima creo que puede ser un factor que a Municipal, yo creo que Municipal físicamente está bien preparado, pero puede ser un factor a diferencia de si se hubiese jugado a las 7 de la noche. Pero creo que Mitlán va a ser difícil para Municipal, será un partido muy cerrado, pero yo creo que la regularidad de la que hemos hablado de Municipal hoy está para por lo menos avanzar a la semifinal. Yo creo que Municipal hoy está para ser finalista, pero esta llave no te digo caminando, pero creo que Municipal es favorito. Totalmente. Entonces, de esa llave, damos a A Municipal por Municipal los me lados. parece. Vamos con la segunda llave, que sería Misco contra Chopa. Sí. ¿Cómo ves ese partido? Y yo creo que tampoco te voy a decir caminando, pero no la veo tan complicada para Misco. Misco. Misco juega bien, es una amalgama, es un bloque, entiende lo que quiere su técnico, terminó siendo el portero menos vencido, eso es una cuestión a favor, y tiene al goleador del torneo que está enrachado. Para mí Misco pasa no caminando, pero tranquilo. Tranquilo. Misco es para mí semifinalista. Ok, y nos vamos con la otra llave, que es una que pienso que la llave más atractiva de los cuartos de final. Sí. El tercero contra el sexto. En este caso sería Antigua contra Shela. Sí. Ojo, ahorita Shela viene un poco con la capa Sí. caída y creo que esto les puede afectar un poco. Sabes que yo pensaba y lo platicaba también en los programas que yo decía que Shela, si salía campeón, ojo con Shela. Shela para mí eliminaba a Antigua. Creo que el momentum es importante a tomar en cuenta en estas instancias, no porque Antigua no lo esté haciendo bien, pero Antigua también fue un equipo irregular, más allá de terminar tercero, creo que dejó dudas en algunos momentos, pero también hay que tomar algo en cuenta. Si lo dijimos de Municipal, Antigua tuvo 4 convocados normalmente, pero lo que la gente no se da cuenta es que tuvo 5 o 6 convocados a la sub-20 y a la sub-23 constantemente con este proceso de los Juegos Centroamericanos, con los partidos de la sub-20, y son jugadores que Mauricio Tapia los usa. Sagastume, uno de ellos, Titi Man, hay jugadores como Guerra, hay jugadores interesantes que tiene Antigua, Prilwitz, Diego Fernández, total. Jugadores que están jugando no por gusto. Antigua fue el que más minutos sumó de edad limitada, superó ampliamente, casi que por el doble lo que pide la liga y los utilizaba, y Antigua se vio mermado. Ahora que los tenga todos va a ser un equipo fuerte. Tiene siempre suplentes como Justin Davis. Sí, exactamente, revulsivos importantes, y lástima por lo de Chepito Espinosa y la lesión de la rodilla, pero creo que es una llave muy cerrada. Yo te diría, si Shela hubiese ganado, yo te decía, te firmo que Shela pasa, y te firmo que Shela podría dejar afuera a equipos como Municipal, como Misco, e incluso pensar en ser campeón. Hoy tendrá que trabajar rápido a Marini para recuperar a los jugadores y enfocarlos en esto, pero una llave que se va a definir por medio gol, si querés, por errores y por algún acierto, la llave, no solo el partido de ida o de vuelta, pero sigo pensando que Shela va a pasar. Sí, sí, para yo mí. Sí creo que va a pasar Antigua. ¿Sí? Sí. Creo que Shela después de ese golpe le va a costar recuperarse, pero va a ir a jugar lo que le queda para salvar la temporada.
hizo una presentación decorosa en la Centroamericana, pero si Shela no avanza de cuartos de final, creo que el golpe va a ser más duro y termina siendo una Y temporada que Shela de tiene un fracaso. equipazo también. Totalmente. Y su gente va a estar ahí. Sí. El lunes va a estar a reventar el Mario Camposeco seguro. Para mí, por muy poquito, yo te digo que así, uno arriba de otro, te los podría poner muy parejos, es muy difícil Y decir, que también pueden estar con la capa caída o pueden ir con todo el sí, ánimo. porque es lo que les queda. Aparicio, Sí, Aparicio va con todo sí, el hambre pues, de ser ganador del sí, y torneo. además Shela sabe que es ganarle a Antigua 2 finales, Claro, recuperándose de 2-0. Creo que un partido parejo sí, sí, totalmente. sí. Bueno, ahora vamos con la siguiente llave, que es Aurora, Aurora contra sí. Malacateco. Es otra llave difícil, es otra llave complicada, creo yo, pero para mí Aurora es un equipo que está haciendo bien las cosas y es muy difícil. Ojo, que Malacateco arrancó muy mal, pero fue poco a poco subiendo y subiendo. La llegada de Montoya le cayó muy bien a Totalmente, Malacateco y totalmente. recuperó al equipo muy bien para esta fase final. Creo que va a ser muy clave el partido en el Estadio de Santa Lucía. Esa va a ser la clave de Malacateco. Pero sigo que por muy poco también Aurora va a ser. Creo que para Sí, mí estaba que eran los 4 primeros lugares, pero creo que Shela se les mete a Tío. Pero para mí es Aurora. Aurora. Sí. Aurora va a seguir dando esa sorpresita Sí. que No sé qué estábamos tanto, hablando. no sé qué tan lejos llegue, pero Aurora. Totalmente. Y vamos con la última llave. Ya están las No, cuatro, ya están las están las 4 cuatro, llaves. sí. Entonces tendríamos unas semifinales a tu forma de parecer y vamos a dejar a Shela Sí. también ahí. Municipal contra Shela Sí. y Aurora contra Misco. Aurora Misco. Si es así, yo te decía, con el envión de ser campeón centroamericano era otra cosa. Sigo viendo que el más regular fue Municipal, sigo pensando que Municipal va a ser finalista y para mí es Municipal finalista de un lado y en la otra yo pienso que se puede repetir la final aquella de donde Municipal consigue el título 32 contra Misco, pero Aurora es muy difícil decir quién de los dos, pero te voy a decir que va a ser Municipal Misco. ¿Sí? Sí. Y si fuera Municipal Aurora, creo que ya alguna vez. Es tremenda. Ya sí. hubo una final así. No, hace años, ¿no? final como tal, no hay que recordar que Aurora los títulos que consiguió los hizo en torneos largos. Largos, es cierto. Sí, Como la Liga Española. Sí, exactamente, que más pero puntos hacía. sería lindo, ¿no? No, incluso yo te digo, una final Aurora-Xelajú sería importantísima por el morbo de que hoy Shela tiene 7 títulos y podría alcanzar a Aurora. Imagínate, se enfrenta con Aurora. Aurora lucharía porque no lo alcance con 8 y Shela por llegar a los 8 de Aurora. Imagínate el morbo que tendría un Shela Aurora. Sería muy importante, pero sigo pensando que Municipal fue mucho más regular esta vez y que va a llegar a la final. Bueno, ya llegando al. Vos decías que era Antigua. Sí, Yo pensaba sí. que la final pudiera ser Antigua contra Roca. Sí, si vamos a tu llave, a como armaste tus cuartos de final, sería Municipal con Aurora y Antigua con Misco. Y para mí la final se repetiría y sería Municipal Antigua en tus llaves. Cerrando nuevamente en el trébol. En el trébol. Municipal ahorita, si llega hasta la final, cerraría así. Y que el torneo pasado también fue Sí. el equipo más regular. El más regular, sí, líder de la tabla general, líder de la acumulada, porque recuerda que fue en el clausura, sí, podría llegar a ser esa final también. Y que ahora no vamos a tener el torneo antes de Navidad, sino que justamente días después de Navidad viene Sí. el partido de vuelta. Sí, por el tema de Shela que se termina metiendo en la fase final y tenía que afrontar el partido de ayer contra la Liga. Se termina alargando una semana, va a ser atípico y además atípico también que la final se va a jugar de semana larga, de domingo a domingo. Y lo más raro que voy a ver en el torneo es que los partidos de vuelta se cierren entre semana, que creo que eso es algo, no sé, que los equipos que quedaron primero no debieron aceptar porque es también un beneficio jugar fin de semana y por eso luchas en los 22 jornadas, pero va a ser raro. Incluso te doy todo parece indicar que el torneo va a arrancar, el próximo torneo, me parece 15 por ahí, en esa semana de enero, va a ser muy rápido y todo parece indicar que va a arrancar un día miércoles, algo que tampoco ha pasado. La primera jornada se haría miércoles, jueves. Yo creo que también es por el tema del mundial, va a terminar antes. Tiene que va a terminar terminar en antes, mayo. tiene que estar liberado los torneos antes, entonces hay que correr. Creo que
para equipos como Comunicaciones que no la pasan bien, tienen muy poco tiempo de planificación para que arranque ya el otro torneo. Si estamos hablando de que el 28 se va a coronar a un nuevo campeón, y si arranca 15, 16, estamos hablando de que solo 17, 18 días de descanso y los jugadores de vuelta Algo que a la podría acción. afectar un poco a Sí, Comunicaciones y a también. muchos equipos, porque al final, imagínate los que lleguen a la final, Sí. bueno, Comunicaciones ya debe estar pensando y Ah, totalmente, preparándose, incluso desde antes de terminar el torneo, pero su reacondicionamiento físico va a ser mayor a los que lleguen a la final. Entonces totalmente. creo que va a ser corrido. ¿Y tu vaticinio de quién va a ser el campeón de este Eh, torneo? es difícil, pero yo le voy a apostar a la regularidad que ha tenido Municipal y al plantel que tiene. Y Totalmente. encontró la idea de Mario Acevedo y de Dwight, y creo que sería un fracaso para Municipal no ser campeón, pero en el camino tiene equipos Fuertes. duros como Misco y como Aurora que lo han hecho bien, El el propio mismo Shela, Antigua y Shela que podría llegar a pelear y que sobre todo Shela es muy fuerte en su casa y dependerá mucho el rival que sea lo que haga Shela en su casa. Si los rivales de Shela a lo que avance salen vivos del Mario Camposeco, tienen posibilidades. Si salen con un marcador muy en contra, es muy difícil que Shela se quede. totalmente. Sí. Bueno, pues un saludo final ahí a todos los que nos están escuchando y que les des ahí tus puntos de vista sobre el torneo final que se está finalizando ahorita y sobre el sorteo del mundial. Bueno, primero agradecerte a vos también por el espacio. Qué bueno, ojalá que siga creciendo el proyecto, que no sea la primera vez, que nos sigamos viendo por acá. Y bueno, esperar lo mejor. Lo más lindo del torneo empieza ahora. Creo que es donde están los equipos que mejor hicieron las cosas. Sigue sin gustarme el formato. Quisiera menos equipos clasificados, 6 o 4 como en Costa Rica lo dije, pero son los que mejor han hecho las cosas, que va a ser una linda fase final y con aroma a Navidad, fin de año, porque va a terminar el 28 el torneo y habrá que trabajar hasta casi final de año, pero creo que va a ser lo mejor está por venir. Y el sorteo, ojalá yo sí quisiera que haya un grupo de la muerte real, un Total, grupo de la muerte donde no sé, 3 de los 4 rivales sean top, creo que lo habrá. Si Italia clasifica y quedando con el bombo 4 el de Italia creo que puede llegar a ser, pero hay selecciones que lo sabremos en el torneo, en el sorteo, que va a haber grupo de la muerte y ojalá sea un buen grupo y tengamos un mundial inolvidable. Estados Unidos se está preparando para que sea el mejor mundial de la historia y los gringos lo tienen todo para que así sea. entonces pues los invito a que dejen sus comentarios sobre quién será el próximo ganador del torneo nacional y sobre cuál sería el grupo de la muerte a su forma de ver. Entonces nos seguimos viendo en el próximo podcast.